Escucha en el radar, episodio 9, temporada 4, con Nelson Ávila, candidato presidencial del Pino, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast En el Radar de Radio América. Hoy voy a tener el gusto de dialogar con el doctor Nelson Ávila, que como es de amplio conocimiento, ahora es el candidato del Partido Innovación y Unidad Pino, aunque no es del Pino, él está en una alianza, es el candidato. Con una trayectoria por el Partido Liberal, por el Partido Libre, la gente lo ha aplaudido, le reconoce, pero no ha sido un hombre de mucha suerte en política. Doctor Nelson Ávila, ¿qué tal está? Gracias por acompañarnos aquí en el radar. Muchísimas gracias, pero fíjese que sí de mucha suerte. Pareciese que la divinidad o la causalidad o la casualidad me ha evitado estar en escenarios en los cuales tal vez yo hubiese durado apenas semanas, porque en realidad es lo que estoy observando en la experiencia en muchos campos de la política. Ajá, y si le pregunto, creo que en algún momento dialogamos, deme una diferencia entre esos tres partidos. Digamos, usted está en este momento liberal, en su momento ya se le conoce la trayectoria, pasa libre, ahora en el Pino, aunque esté en alianza. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Buenísima pregunta. Vea, el tripartidismo son tres partidos diferentes, desde la perspectiva partidaria, pero desde la perspectiva ideológica, los grupos que controlan esos tres partidos son exactamente lo mismo, tienen una ideología. No tienen la ideología del bien común, que es el concepto de la política, ¿no es cierto? Es el beneficio para ellos y su pequeño grupo circundante. Esa es la ideología fundamental. Desde esa perspectiva, no hay un tripartidismo, hay un monopartidismo. Me llama la atención eso, ¿eh? Tienen en común el beneficio para ellos, sí, no, claro, no para la población. Claro, y si lo vemos desde la perspectiva de los resultados, los tres también se parecen. ¿En qué se parecen? Bueno, el país es caótico. Es que es normal que haya casi la mitad del pueblo hondureño en pobreza extrema. Es que es normal que 70 de cada 100 hondureños estén en pobreza. Es que es normal que no se haya hecho una profunda transformación del sistema de salud. Es que es normal que no se haya hecho una profunda transformación del sistema de educación. Es que es normal que continuemos también con una enorme, y hasta en eso se parecen, violencia verbal en la cual ellos se enfrentan al mismo tiempo en la política. ¿Usted no se adaptó o ellos no se adaptaron a usted? La gente podría decir, bueno, es que el doctor, ¿qué pasa? ¿No le fue bien en el Partido Liberal? Decir, intentó ser candidato, digo, con un gran perfil, funcionario internacional, no lo logra. Sí. En el Partido Libre tiene la misma suerte. Ahora, ¿el problema es usted o son los partidos? Probablemente yo sea problema en el sentido de que no me adapto a mentalidades caudillescas o a mentalidades autoritarias o a ese tipo de mentalidades. Claro, hay parte del pueblo hondureño que le encanta ser súbdito, como si esto fuese una monarquía. A mí me gusta ser un ciudadano. O sea, para eso se construyó la república. Soy de ese tipo de personas. Eso pudieron haber dicho también de otras personas que en nuestra historia jamás se adaptaron, ¿no es cierto? Uh-huh. Y yo sí prefiero no adaptarme, pero ser libre. Candidato de un partido... Sí. Y yo siempre hablo, es mi criterio, ¿no? Está el tripartidismo y están los partidos tradicionales, porque para mí son tradicionales los que a día vienen figurando. Entonces hay 5. Sí, porque a día viene figurando el Pino y a día viene la democracia cristiana. Tiene toda la razón también. Se volvieron así tradicionales. ¿Qué se valora en estos partidos verdaderamente para elegir un candidato? ¿Es la inteligencia, la preparación? ¿Qué cosa? La picardía. Sí. ¿Qué es? No, usted tiene toda la razón. En la historia, muchos de estos partidos también se han aliado con el poder, ¿no es cierto? Y usted ha visto aquella historia que si el partido tenía un color A y se vinculaba al rojo, entonces hacían, ¿verdad?, la combinación. Ahí berenjena, le decían sandía. Berenjena, sandía, según el caso, ¿verdad? Perfecto. Y bisagra. Yo lamento eso, y bisagra, y eso es parte del problema. Y no crea, yo le diré, 6 partidos se acercaron para hacerme propuestas para que yo fuese su candidato presidencial. Y en algunos casos hubo un diálogo que duró apenas
45 segundos. ¿Pero qué buscan en tu candidato? Y entonces la candidatura, bueno, yo creo que ellos buscaban fundamentalmente cómo valorizarse como institucionalidad. En el caso del PINU, yo creo, y sí podemos observar que la gente, y mucha gente en su historia, y también en la conducción actual, hay mucha gente muy valiosa. Usted tendrá sus interrogantes sobre algunos, pero para mí yo me he encontrado con unos compañeros en los cuales yo planteé que mi objetivo fundamental, realmente ya, discúlpeme, yo he vivido 20 y pico de años fuera de Honduras y he vuelto 4 veces. Volví de París a Tegucigalpa, volví de México a Tegucigalpa, volví de New York a Tegucigalpa, volví de Washington a Tegucigalpa. ¿Por qué? Porque en realidad sí creo que nuestra nación tiene salidas, pero no tiene salidas con esas visiones, incluyendo visiones de supuestos partidos que ya tienen varios años y que son partidos, diríamos, emergentes, viables, como le querramos llamar. Mi posición en esto, en consecuencia, en mi candidatura, llegar hasta el final y no hacer ninguna alianza con las cúpulas de estos partidos. No hacer ninguna alianza con las cúpulas de estos partidos, pero sí, obvio, con la base de esos partidos. Siempre hemos dicho, hay gente decente, pero en el Partido Liberal, Libre, Nacional, todo el resto de partidos. Aquí es donde y sobre todo de independientes. Perdón. Aquí me da la inquietud. Sí. Pero usted dice, usted no hace alianza, como el doctor Nelson Ávila. Sí. Pero el PINU no lo controla o lo controla porque usted está en una alianza. O sea, el PINU le puede decir, vamos a una alianza con fulano. Sí, podría ser. Bueno, yo he planteado cuál es mi posición. Yo soy una persona de decisiones. Le voy a decir rápido una decisión. Yo, muy joven, fui presidente de la Asociación de Funcionarios del Banco Centroamericano de Integración Económica y decidí ir a estudiar mi doctorado. Y como había sido presidente del banco, entonces me parecía no honesto solicitar que me mantuviesen el sueldo, porque yo lo podía hacer de conformidad con el programa de becas que había. Preferí renunciar del BESIE antes que se dijese que yo como expresidente había entrado a ese tipo de beneficios. Y terminé mi doctorado con recursos propios. Yo soy persona de decisiones, no sé si le he respondido. Sí, pero digo, si el PINU le dice usted... Claro, eso es lo que le acabo de responder. O sea, yo soy una persona categórica, he dicho que llego hasta el final, ojo, en las condiciones que planteo. En las condiciones que usted plantea. Yo decía, algo que no es mentira, hemos dialogado muchas veces aquí en Radio América, y la gente le reconoce, lo pondera. De hecho, la elección pasada usted fue un elemento sorpresivo. Pero en los últimos días parece que la gente no ha reaccionado muy bien y consideran que como el PINU, no sé si lo asocian porque Doris Gutiérrez está ahí, es decir, nada presidencial, dicen, el doctor Nelson Ávila cae nuevamente en las garras de Manuel Zelaya Rosario. Nunca he caído en las garras, así que hay que eliminarlo nuevamente. Si hay un problema que tenemos con él es que él tiene que resolver su relación conmigo. Yo a él lo veo como igual, ¿me explico? Y como yo no creo que una persona es superior a otra, nadie en el mundo. Un gringo no es superior a un hondureño, un japonés tampoco es superior ni a un gringo ni a un hondureño, pero tampoco somos inferiores. ¿Me explico? Sí. Esa es mi cultura, siempre. Entonces no puedo caer nuevamente, al contrario. Les recuerdo, y lo he dicho infinidad de veces. Solo permítame, pero usted dice esa diferencia, esa diferencia, dice usted, ¿me quiere decir que don Manuel Zelaya se siente superior a usted? No, al contrario, fíjese que en psicología aquel que manifiesta superioridad a los demás es que tiene un complejo de inferioridad. Usted sabe que en psicología existe esa definición. Entonces tiene que definirlo, tiene que entrar claro que todos somos iguales, ¿me explico? Independientemente también de la función pública que adoptemos. Ojo, ahí es donde también en Honduras hay una concepción a la inversa, ¿no es cierto? Sí. La palabra mandatario, ojo, no es el que manda, es al que mandan.
La sociedad, cuando dice este es el mandatario, significa que es la persona que la sociedad ha puesto. No es que lo ha puesto para que domine a la sociedad, pero en el mundo real así se entiende. Un presidente, que significa, ojo, y por eso digo presidente, y siempre, aunque sea un hombre o una mujer, que es que Claro. voy a decir presidente, porque significa el ente, o sea, la institución Correcto. que preside. No es la enta que preside, eso no existe. Entonces, bajo este concepto, sí, claro que hay problemas con respecto al lenguaje, estoy plenamente consciente, pero eso es válido en otros hechos, no en esto. Entonces, en realidad, primero, jamás hemos estado en eso. Segundo, se nos violentó el derecho que el pueblo nos dio en primarias e internas en el 2021. En el 2021 nosotros fuimos ungidos como la segunda fuerza, sin tener dinero del partido, en oposición a la institucionalidad, en oposición a todo fuimos la segunda fuerza. Y ojo, nosotros sabemos muy bien cuál fue la fuerza nuestra, ellos también lo saben, pero lo decretaron inferior. Entonces, ¿qué era lo que decía el pueblo del Partido Libre en ese momento? Que a nosotros teníamos también que respetarse. Quien tomaba las decisiones, eso, tomó una decisión en contra de la voluntad del pueblo. A mí si me hicieron una oferta, a mí como individuo, la rechacé, porque me parecía deshonesto. Y dije, fue al movimiento. Y si plantearon lo que ellos nos decretaron, aproximadamente un 12%, 13% de la votación, cuando ellos saben muy bien que nosotros sacamos no menos de 2.5 veces más. Eso, lo saben muy bien. Ojo, entonces, obvio, yo rechacé eso. ¿En qué cabeza cabe que yo, y si la gente que me conoce sabe quiénes dicen eso? Primero, son 3 puntos. Uno, el call center de uno de los partidos que siente que mi candidatura le afecta sustantivamente. 2, el call center del gobierno, porque saben muy bien que también les afecto sustantivamente, y tienen toda la razón, me voy a llevar infinidad de bases de esos 2 partidos. Más bien el Partido Nacional ha estado un poquito más tranquilo con respecto a eso. Sé que no han enviado call center para eso, pero también saben que me voy a llevar unas bases del Partido Nacional. La gente es que quiere un país viable. O sea, usted está debilitando al Partido Liberal y al Libre. Usted está debilitando... Esencialmente, pero fundamentalmente estoy fortaleciendo la nación. Y ahí es donde va a ser la mayoría de la gente nuestra, la gente independiente, la gente joven, las mujeres, las personas adultas, inclusive que quieren un país viable, y todos aquellos que no han votado en el pasado, pero ahora yo sí sé, y podemos ganar, se lo puedo decir, con un 10% de los indecisos, más las bases de estos 3 partidos, Nelson Ávila será presidente, y entonces el 27 de enero del 2026 vamos a estar firmando. ¿De qué va a depender que la gente crea en esa candidatura suya? Digo, no es Nelson Ávila, Sí, es decir, porque está sí, el Pino. Digo, la sombra de que este partido ha estado ligado, en el pasado su candidato lo mandaron a la OEA, usted recuerda, el Sosa Cuello, han estado ligados en el Congreso y ahora con Doris. ¿De qué va a depender que la gente comience a decir, no, sí siento que el doctor Nelson Ávila sí es independiente, que no lo están arrastrando? Sí, primero, los que me conocen saben muy bien que lo que yo pienso lo expreso y lo hago. O sea, hay correspondencia entre la forma de pensar, en la forma de plantear. O sea, por eso creo en la libertad de pensamiento, en la libertad de expresión, pero también en la libertad de ejecución. Y eso estamos dispuestos. Segundo, que publiquemos de una u otra forma una voluntad, inclusive por escrito, de que nosotros no vamos a hacer absolutamente ninguna acción de la cual estamos siendo en este momento por calumnia, difamación. Pero eso demuestra debilidad de ellos. En consecuencia, como mínimo en esa firma debe venir la firma de todos los que dirigen al partido Pino, de todos los que dirigen al movimiento 5 de julio y de los que dirigen al partido migrante. Pero entre ellos, en consecuencia de la candidatura presidencial de Nelson Ávila y de la presidente del Pino, la señora Doris Gutiérrez, la abogada Doris Gutiérrez. Dígame algo. ¿Usted verdaderamente cree que lo están apoyando? ¿Cree que el Pino, al ofrecerle la candidatura, está buscando la presidencia? Sí. ¿O están rellenando un vacío? Porque todos esos partidos se han preocupado de tener un candidato como un requisito, pero lo que persiguen la mayoría de ellos es ganar diputaciones. Buena pregunta y pregunta inteligente.
Hay algunos que lo están haciendo porque ellos están vinculados y están comprometidos con desarrollar Honduras. Y para ellos yo soy el candidato para poderla desarrollar. Hay otros que hacen el cálculo segundo y hay otros que es una mezcla, sin duda. Tanto es así que le adelanto, sobre la base de que el CNE en realidad dio poco tiempo y se tomó la decisión de hacer esta coalición, ya el Pino ya no fue solo con su gente, sino que sí hizo una coalición, yo le adelanto que sí, el tripartidismo nos ha enviado gente, ojo, aquí se lo digo, gente en algunos municipios que son de ellos, ojo, para debilitarnos después en un momento oportuno. Y no, ojo, adelanto, no estoy seguro que todas las candidaturas a diputaciones y las corporaciones sean esencialmente ni del Pino, ni del Movimiento 5 de Julio, ni del Partido Migrante. O sea, son gente enviada por el tripartidismo para, según ellos, debilitarnos un momento. Pero lo estamos declarando desde este momento. Así que nosotros también vamos a tomar algunas acciones para poder identificar esos agentes encubiertos. Pero es un elemento interesantísimo. Sí. Les han infiltrado candidatos para diputados y para alcaldías que no representan ni el movimiento suyo ni el partido Pino. Y a algunos de ellos ya los identificamos y les estamos exigiendo. Claro, y esta es una primicia, es en este programa suyo que lo estoy diciendo. A algunos de ellos ya los identificamos, ya les pedimos que renuncien, pero ese es el problema en la ley, que la ley ya en este momento tienen que renunciar para ser sustituidos. ¿Por qué la ley no establece estos casos? Porque quien hizo la ley electoral son aquellos que practican este tipo de hechos. ¿Y por medio de quién los infiltraron? Cualquiera le puede decir por medio de quién se infiltró esta ley. Muy buena pregunta. Por algunos que eran coordinadores departamentales de algunas instancias en coalición. Me adelanto. Y lo digo categóricamente. Este hecho demuestra las enormes debilidades de un sistema cuando hay gente que quiere hacer bien las cosas. Porque para el corrupto, todo. Pero para todos aquellos que no se dejan dominar, le aplican la ley. Ahora, usted me dice, el tripartidismo están infiltrando de candidatos a diputados, alcaldías. ¿Quién de ellos es el que más ha infiltrado al Pino? Aparentemente son los datos que nosotros tenemos. En su orden es Libre, Liberal y Partido Nacional, los tres, pero en ese orden. En ese orden, Libre y Partido Nacional. Sí, nosotros estamos claros que hay ese tipo de hechos, ya hemos ido observando, y esa es parte precisamente de las circunstancias que nos toca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Si no logramos que renuncien, el candidato presidencial Nelson Ávila jamás aceptará que esas personas estén a su lado. Alguien le puede decir, pero le garantizan algo entonces, pongámosle así, le garantizan la subsistencia del Pino, que pareciera que en algún momento, tanto el Pino como la democracia cristiana se han preocupado más por tener un diputado, un alcalde que les permita seguir en la vida política. Y yo les dije, yo me comprometo no a eso, yo me comprometo a tres cosas. 1, ganar la presidencia de la República. 2, ganar diputaciones que nos permita ser determinantes en el Congreso Nacional. ¿Cuál es el porcentaje determinante o cuál es el número determinante en el Congreso Nacional? Y 3, ganar el máximo de corporaciones. Yo estoy jugando para ello. Ahora, si otros no juegan en ese partido, pues simple y sencillamente yo sí creo que vamos a tratar de evitar que lleguen a esos hechos. Ahí es donde debería funcionar en realidad la Fiscalía en los delitos electorales para investigarlo. La Fiscalía nos debería permitir en este momento, las personas que ya identificamos, que existe un mecanismo para que esas personas en consecuencia renuncien. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo? A partir de ahora tenemos tiempo hasta el 30 de junio para poder hacer esa limpieza electoral. Esos requisitos, esa limpieza electoral ha dado paso a muchas interpretaciones. Una, que estos partidos, estoy hablando todos y otros quisieron... se llenan de gente que no lo tiene. Que el poder... que el poder está jugando con ellos para someterlos y muchos están negociando con tal de sobrevivir.
Sí, algunos lo hacen. Algunas leyes en el Sí, Congreso están algunos, negociando sí. para poder sobrevivir. Hay algunos que lo hacen así, no es el caso nuestro. Vea, yo estoy listo para transformar Honduras y yo parto de ese principio, no estoy jugando. Si hay otros que juegan para su propio beneficio y con supuesta pelota adelantada, yo le voy a decir, van a quedar offside. Doctor, ¿qué le va a ofrecer usted? Lo habíamos dialogado, el elemento atractivo para que personas jóvenes, adultos, el pueblo hondureño, el pueblo votante, digamos, el pueblo votante, diga, me voy por ahí. Me gustaba el doctor Nelson Ávila, me gustó su... Hay infinidad de gente que ya lo ha dicho. ¿Cuál es el elemento atractivo que va a tener como para decir la gente, no, hombre, olvidémonos de aquí, vámonos con Nelson Ávila? Es difícil decirle en este momento cuál, porque me hace referencia a uno. Yo tengo en cada uno de los elementos determinantes. En Honduras tengo un ejemplo. Primero, ¿cómo resolver el problema de la pobreza? Para resolver el problema de la pobreza, yo pienso fundamentalmente en la generación de empleo, generación de empleo a través del emprendedurismo. Y tengo la propuesta del Banco o Fondo Nacional del Emprendedurismo. Además, que no se pongan nerviosos los de los bancos, porque más bien les voy a crear futuros clientes a ellos también, ¿verdad? O sea, en la medida en que las personas generen riqueza, y entonces yo sí creo la reducción de la pobreza a través de la generación de empleo y un ingreso digno. Ese es el primer punto. Claro, yo tengo como 10 elementos capitales dentro de esta primera parte sobre reducción de pobreza. El otro elemento que me parece también importante, el tema de salud. Hay necesidad de hacer y poner en funcionamiento un modelo de atención primaria, o sea, un modelo de salud preventiva. O sea, es el modelo de salud preventiva es el menos costoso para una sociedad, que significa en lo que es la educación en materia de salud a toda la sociedad para que no se enferme. O sea, ¿por qué? Porque aquí el tipo de sistema que tenemos es un sistema curativo, no evita que usted se enferme, al contrario, es un negocio que las personas se enfermen, me explico, y es curativo y mercantil, me explico, ese es el elemento. El otro elemento es el tema de la seguridad. Nosotros vamos a invertir en inteligencia preventiva en materia de seguridad para identificar quiénes, desde poderes económicos y poderes políticos, son los verdaderos jefes de las mafias que generan violencia en nuestra nación. Y eso se hace solamente a través de inteligencia preventiva. Aquí lo que han hecho es invertir en armas y invertir en personas, ¿no? En efectivos militares y policiales. Resuelve una parte del problema, pero no resuelve el origen. Y el otro tema tiene que ver con el sistema educativo. Educación para todos, y vamos a hacer de Honduras un país libre de analfabetismo. Lo podemos hacer en los 3 primeros años de gobierno nuestro, pero realmente usted va a ver que este gobierno va a aparecer decretando Honduras libre de analfabetismo. Ya va a ver, porque lo hemos estado diciendo desde hace tiempo, pero una cuestión es que lo decrete formalmente y la otra que lo haya hecho. Y ustedes los periodistas que investiguen al respecto. Y también transformar el sistema educativo. Aquí termino. Le estoy dando un ejemplo de cada una de las cuestiones. Para hacer que el hondureño a los 18 años en realidad maneje bien las matemáticas, se maneje bien lingüísticamente y que al mismo tiempo sea una persona que sea capaz de generar sus propias condiciones de trabajo, pero al mismo tiempo de aporte a la sociedad. Yo le preguntaba, me llamó la atención eso de la educación. Sí. Pues todos los gobiernos, si vemos discursos actuales, Sí. que creen que la educación es que repararon un techo, que pintaron Eso una no es escuela. educación. Eso no es educación. Y la dirigencia magisterial que se compromete y que también participa en política, el salario. Sí. Para ellos tocar el tema educativo es pintar una escuela, reparar un techo y pagarle a los a eso le llaman No, educación. lamentablemente, vea, yo sí creo que esa parte de la infraestructura escolar, ¿verdad? Cuando usted habla de transformación del sistema educativo, es más bien sobre el objetivo de la educación, el método de enseñanza-aprendizaje, el contenido de la educación y la constitución precisamente de un ser humano capaz de estar informado y formado científicamente para transformar su medio, que piensa en el bien común. Hay una serie de elementos dentro de la educación transversales, el tema de los valores y principios, el tema del amor a la naturaleza y al ambiente. No, o sea, nosotros no estamos fuera del ambiente, es parte integrante. Y le adelanto, esto será un elemento capital precisamente dentro de nuestro gobierno. Y
Cuando yo estaba niño, hace muchísimos años, recuerdo que había una señora en la cocina y ahí nos calentaban a nosotros la famosa leche con trigo que nos daban a los que estoy hablando de esa época y todo lo demás. Eso sí era una verdadera merienda escolar. Nosotros, ese es el otro punto. Vamos a hacer la segunda merienda escolar, la segunda, dos. Dos galletas. Sí. No. ¿Va a agregar otra galleta? No, para nada. Mire, a través del es que todo lo vamos a articular. A través del emprendedurismo, nosotros vamos a financiar, y habrá estrategias definidas, preferentemente en lo que es la producción de maíz, frijoles, arroz, huevos, derivados lácteos, etcétera, para que la oferta de ellos tenga la demanda a través del Estado. Me explico. Está demostrado, óigame, ¿cómo es que, para mí la merienda escolar no es darle al padre de familia que resuelva por otros padres de familia. Es directamente, y ahí es donde vamos, es directamente crear el Estado, todas las condiciones. No le voy a decir todo cómo lo haremos, porque estaría definiendo mecanismos también que nosotros haremos en su oportunidad como candidatos presidenciales. Aprovechemos aquí al máximo. Sí. En la parte económica, que es bastante amplia, pero en términos generales, que de eso se trata aquí, yo le pregunto, ¿usted se convierte en un candidato atractivo para los empresarios o una amenaza? Usted fue funcionario del BID, es un economista, ha hablado ampliamente de la devaluación, en algún momento decía usted hay que reevaluar. ¿Cómo se considera o cómo cree que lo están viendo? ¿Es una amenaza para el sistema? ¿Es una solución? ¿Es un favorito del sistema? Muy bien. Buena pregunta. Vea, soy un aliado para los empresarios honestos. Pero para algunos que se autodenominan empresarios y son deshonestos, obvio que yo soy un enemigo. ¿Me explico? Y muchos de estos, de los segundos, de los empresarios que no aman a esta nación y que están ligados con la corrupción, con el lavado de activos y con narcotráfico, es obvio que yo soy un enemigo. Y qué bien que me consideren así, ¿me explico? Yo soy aliado de la inmensa mayoría en Honduras de empresarios, porque la inmensa mayoría les gusta la competitividad, también les gustan las reglas claras. Yo voy a dar reglas claras, voy a respetar la Constitución de la República. Aclaro, en ningún momento voy a jugar para una reelección, ¿me explico? Porque usted sabe muy bien, es más, yo estoy impulsando no a la reelección de ningún puesto de elección popular, incluyendo la conducción de los partidos políticos, amigo. O sea, no a la reelección de la presidencia, no a la reelección de ninguna diputación, no a la reelección de nadie de las corporaciones, no a la reelección de nadie que sea miembro de estructuras de conducción de partidos políticos, porque así es como ocurre la corrupción. Aquí se perpetúa. Está interesante, esa promesa está interesante. Sí. Hay diputados que llevan una vida, más de 30 años en el Congreso. Y hay hasta sus bisabuelos y sus abuelos. Y hay alcaldes que su pueblo no ha prosperado, pero ellos han seguido ahí por más de 20 años. Un alcalde, ¿cuánto debería estar? Un diputado, ¿cuánto debería estar? 4 años, según la Constitución de la República, debería ser, que es aplicable a la presidencia de la República, pero tiene que ser aplicable para todos. Ahora, aclaro, vea, hay en algunos países que, y yo le adelanto, yo dije, esta gente puede hacer esto. ¿Qué es? Que en algunos países, y yo le voy a decir, yo admiro a Bukele en muchos aspectos, pero en otros, eso es la reelección, me disculpa. La Constitución le decía que no podía reelegirse. Y hubo una salida constitucional. Reelección es sinónimo de continuismo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para que no haya continuidad? Hago una discontinuidad, renuncio 6 meses antes, pero me lanzo entonces para la próxima. No, eso no es una cuestión correcta, y se la digo abiertamente, porque algunos dirían, no, sería bueno que él quedara bien para etcétera, etcétera. No, estoy diciendo bien las cosas. Reelección es no continuismo. ¿Cree usted que algún diputado votaría a favor de eso? No, me pregunto, van a votar, yo voy a votar y yo me quiero reelegir. No votarían muchos de ellos. Otros sí. ¿Quiénes votarían? No honestos. Ahí el pueblo hondureño vería. Entonces usted me diría, pero si la mayoría, el 80, el 90% van a la reelección en este momento, ¿y qué tipo de Congreso tenemos? ¿Qué tipo de Congreso tenemos? Claro. ¿Y qué tipo de Congreso teníamos?
tenemos poca memoria. O sea, lo inviable en este momento, era inviable también en los anteriores. Han hecho investigación sobre los actos de corrupción en este gobierno. No, ¿sabe por qué? Porque también son parte de la misma historia. Y en el pasado también, óigame, aquí, yo siempre lo recuerdo, el nieto del máximo dirigente del Partido Nacional que estuvo, si no mal recuerdo, en las décadas de los 70, parte de los 80, Ricardo Zúñiga Agustinus. Su nieto, Ricardo Zúñiga, con un apellido, que fue enviado precisamente por el gobierno de Biden, Unidos, ¿verdad? Por Estados Unidos, para la parte norte de América, dijo algo el 2020 o no, 2021 creo que lo dijo, a inicios del 2021, dijo, solamente en el año 2019, año del inicio de la pandemia, aquí en Honduras la corrupción llegó a $3,000 millones. Lo dijo el representante del país más informado del mundo. Y llega este gobierno y ha hecho investigaciones al respecto. Ha hecho, ¿sabe lo que yo voy a hacer también? Y aquí me estoy ganando la enemistad de los corruptos que tienen poder. Hay que hacer una auditoría preventiva, una auditoría forense de cómo se han administrado los recursos del endeudamiento en Honduras. Estamos endeudados en casi $20,000 millones y mucho de ello sirvió para corrupción. ¿Quiénes se beneficiaron y quiénes continúan beneficiándose con ese tipo de hechos? Los que se beneficiaron y los que se benefician actualmente. Entonces, si en algo yo estoy de acuerdo en quitarle a los que tienen, es aquellos que lo tienen por vía corrupta. O sea, ¿usted duda que el endeudamiento sea para beneficio del país y más para beneficio? Está claro, si nos hemos endeudado tanta cantidad de miles de millones, tenemos una deuda, multipliquemos $20,000 millones por 25, óigame, con eso hubiésemos hecho de Honduras un país con pobreza mínima, hubiésemos hecho de Honduras un país con una buena educación, con buena salud, menos inseguridad, lo hubiésemos hecho. Doctor, agarra un elemento aquí, en los términos generales, y usted que es un economista también. Usted hablaba de una reevaluación en su momento, usted planteó esto como salida. Otro candidato de otro partido, la democracia, dice que la solución es que nos seamos un Estado... es una violación de la Constitución. O un protectorado de los Estados Unidos, o un Estado libre asociado. La Constitución lo dice, más bien aquí lo que pasa es que somos magnánimos. Perdón, pero él comete un error. No es la solución, no soluciona eso. Vamos allá el planteamiento de él. Ok, ya no hay que estar eligiendo aquí porque tendríamos un gobernador puesto por allá, entonces hay menos la seguridad ya depende de aquel país, no depende de nuestra. Esa es la moneda es el dólar, no es el empira que es el problema. Bueno, vea, yo creo que él probablemente en su desesperación, porque en eso sí lo comprendo, en su desesperación que ve que llega A, B, C y D, y en este país hay grupos de poder, de corruptos que se ligan con los grupos políticos y que estos dominan también a otros que dominan a los partidos políticos, porque eso es. Entonces él entra yo lo veo más como una desesperación, pero con esa desesperación está violentando la Constitución de la República, pero comete un error. Los problemas tenemos que solucionarlos nosotros, no dejemos que sean ni los gringos, ni los chinos, ni los rusos. Además, ninguno de ellos nos va a resolver los problemas. Los problemas tenemos que resolverlos nosotros. Claro, él dice, bueno, la mayoría de los hondureños van a buscar allá. Yo les recuerdo, está perdiendo ¿por qué no compara lo que pasa en algunos países como Puerto Rico? ¿Me explico? ¿O por qué no compara también lo que ocurre en algunos países con Filipinas? Probablemente digo yo, para tratar de estar un poco en sintonía, pudieron estar en circunstancias no tan como están en este momento. Pero la solución yo no la veo por esa perspectiva. Pero luego, al inicio, usted me había hecho una pregunta, porque lo hizo dos elementos. Sí, la otra era el tema de la devaluación. Le digo, usted me planteó muchas veces que había que reevaluar la moneda. Era una estrategia. El hecho es que vamos a una devaluación, en este momento una devaluación que se mira que va acelerada.
¿Cuál Y la sería su devaluación. ¿Cuál Vea, sería su solución? Hay aquí que se la eliminar. digo. Y le agrego algo. Vivimos en un país de una economía dolarizada. O sea, Sí, así es. el empira es casi un adorno. Así es. Entonces, ¿cuál es la verdadera solución que usted visualiza? ¿Sigue pensando en reevaluar para potenciar el Sí, empleo? ¿Qué? no sé si en la última intervención que estuve aquí Me hablaba en el usted programa de... oficial, yo le hablé de qué haría yo. Vea, primer punto, la devaluación, ha producido pobreza. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad altamente importadora. Usted analice cuánto exportamos y cuánto importamos. Y también analice cuánto exportábamos y cuánto importábamos cuando comenzó la devaluación en porcentajes. Y usted verá que el objetivo de la devaluación es que aumente las exportaciones con respecto a las importaciones. ¿Me explico? Ese es el objetivo. Entonces, al aumentar, ¿y por qué? Porque así da vía precio más barato a los consumidores del exterior. Pero el problema es que la devaluación hay que verla en su doble vía. Todo lo importado aumenta de precio y esta es una sociedad altamente importadora. ¿Qué es lo que ha ocurrido en 30 años que existe la devaluación? Aquí se le resuelve al exportador entonces. Ahí. Los que ganan son 15 empresas exportadoras. Entonces, vea usted, el nivel, la diferencia porcentual entre las importaciones y las exportaciones más bien ha aumentado, aún en la época de devaluación. ¿Qué significa? Que el costo social ha sido pagado por la sociedad. Entonces, con la propuesta de revaluación yo la hacía sobre la base de que no era posible lo que le voy a decir ahora. En la revaluación yo decía hay que revaluar y el exportador que me demuestre que yo lo estoy afectando vía precio le doy un bono de compensación para que vea que no está perdiendo. Además, le adelanto, en la medida en que revaluemos, disminuye el precio de todo lo importado y él es beneficiado, el exportador. Sí. También porque para exportar, por ejemplo, el café va a disminuir el precio de todos los pesticidas, fungicidas y herbicidas que importa y entonces el componente de costo no necesariamente va a aumentar el costo en la misma proporción, al contrario. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso en este momento y lo voy a ver después? Yo pienso una bimonetarización. No es nuevo, como en Panamá. O sea, no como en El Salvador. Sí, recuerdo que me dijo eso. Así es, no como en El Salvador y en el Ecuador. En El Salvador y en el Ecuador es dolarización, le adelanto. Y no llegó la supuesta izquierda en El Salvador, el FMLN, cuando ya se había dolarizado. ¿Y qué hizo? Continuó con la dolarización. Y en el Ecuador no llegó Correa. Sí. Y modificó la dolarización. No, ¿verdad? Bueno, entonces que no me vengan tampoco algunos diciendo que ahora yo estoy con los gringos solamente porque planteo esto. ¿Me explico? Entonces, pero yo lo haría diferente. Yo dolarizaría, o sea, bimonetario. Dólar, moneda legal. En Honduras es de uso corriente. O sea, en dólar hay una dolarización de hecho en Honduras, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Yo la voy a transformar en una dolarización de derecho, pero bimonetaria. Y voy a emitir también una empira fuerte equivalente al dólar. Cuando, por razones X, puede existir un desfinanciamiento por el dólar, por ejemplo, si vienen múltiples personas de retorno a Honduras, va a disminuir en consecuencia los niveles de remesas, ¿no es cierto? Y nosotros hacemos que funcione, vea, pero ¿cómo lo vamos a compensar? A través del emprendedurismo. Vamos a orientar recursos para exportación, pero desde aquí le vamos a dar las posibilidades para que el hondureño no se vaya. Y entonces voy a hacer el empira fuerte y en consecuencia le diré, la vez pasada creo que hablé yo sobre el tema de velocidad monetaria. ¿Cuántos dólares o cuántos equivalentes a dólares necesito para que funcione la economía? Necesito el cociente resultante, solamente en este momento voy a hablar como economista, resultante de la división del Producto Interno Bruto por la velocidad monetaria. La velocidad monetaria es el número de veces que se mueve una misma moneda, porque la moneda que yo tengo y voy a comprar allá le sirve a quien la recibe y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, eso en Honduras equivale a aproximadamente 10 veces, con lo cual, considerando que el PIB en Honduras son 32 mil millones de dólares, entonces yo necesito 3.200 millones de dólares para que me funcione bien la economía, el equivalente a, y eso equivale a 1/3 de lo que se está recibiendo de los que nunca encontraron oportunidades en Honduras. Alguno que otro la encontró, pero también otros se fueron por la violencia. Ok.
Sí. Obviamente estos temas son más amplios, pero espero que estos no aparezcan otros, porque ya aparecieron algunos. Ya cuando yo planteé que yo iba a declarar a Honduras libre de analfabetismo, ya hay gente del Ministerio de Educación que ya lo anda diciendo. Y yo también planteé el Fondo Nacional del Emprendedurismo, y sé muy bien, ahorita lo digo, en Cedesol están planteando otra cuestión que yo también la dije, que es un plan de jubilación y pensión universal. Todos los hondureños que llegan a la tercera edad deberían tener una pensión y jubilación, hayan o no tributado, vayan o no empleado dinero. Aquí los únicos o sea que el tienen, gobierno le está robando las ideas. Bueno, le puedo decir que usted observará dentro de poco que va a aparecer esto, pero yo le puedo plantear otro montón. Sí. El ferrocarril interoceánico, discúlpeme, yo se lo propuse porque yo coordiné el estudio que elaboramos en el 2003, hace 22 años, y otra actualización de ahora, el 2024. Le adelanto, es un buen proyecto. Alguna gente no cree en ello, cree que es un sueño y todo. Disculpen, sé por qué razones es importante. Además, le adelanto, hasta el Estado Mayor Conjunto del año 2000, creo que fue el 2011, 8 años después, o sea, gente de ingeniería en las Fuerzas Armadas estudió lo nuestro y dijo que les parecía que era un proyecto fundamental. Apareció en un diario la propuesta y la vamos a ver. Es más, es parte también de las propuestas de campaña que voy a hacer. ¿Por qué? Porque han sido ideas nuestras y yo bajo la conducción nuestra. Ok, y finalizo con esto, doctor. Sí. Así, de forma concisa, sí. ¿Cómo haría para evitar tanta polarización en el país? Eso es muy bueno. ¿Cómo evitar la polarización en el país y finalmente que izquierda, derecha? Le voy a decir yo ahorita lo que voy a hacer. Sí. Yo voy a convocar a todos los candidatos presidenciales la próxima semana para que firmemos un pacto de no violencia, de no calumnia, de no difamación, de no uso de call centers y todo lo demás que dividen, pero fundamentalmente. Segundo punto es que nos comprometemos también para que exijamos, porque como ciudadanos sí podemos exigir, ¿no es cierto? Sí. No es soberbia, para que la Presidenta de la República en realidad no haga que el tratado de extradición venza un día antes de la toma de posesión nuestra, pero también que nos comprometemos ya a ir negociando juntos, vea, no solamente yo, con ellos también, desde ahorita, con las Naciones Unidas, para que venga la Sisi. Esas 3 cosas, la próxima semana yo los estoy convocando a todos ellos. Y es en este programa que lo estoy diciendo. Así que usted lo verá. Entonces, es no a la violencia, pero también a todos estos temas que son capitales. Tiene que venir la Sisi, tiene que continuar el tratado de extradición con los Estados Unidos. ¿Izquierda o derecha? ¿Quién? Usted. Yo soy progresista. No me gusta, o sea, el progresismo, la gente progresista respeta las ideas de los demás, esa es la diferencia. La derecha no respeta las otras ideas, la izquierda tampoco, que se creen como puntos equidistantes. Y usted me hace una pregunta. Jean-Marie Arouet, como se llamaba Voltaire, dice una frase importante que supongo yo que es el padre también de la libertad de expresión. Y decía, daría mi vida porque tú expresases tu opinión, aunque fuese diametralmente opuesta a la mía. Bueno, doctor, interesantísimo, siempre con la intelectualidad que le caracteriza. Hombre. Gracias, doctor Nelson Ávila. Seguiremos dialogando, pero ha sido interesante para este podcast escuchar su punto de vista. Es un candidato, es una parte de la oferta electoral que el pueblo tendrá. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. Muchísimas gracias a usted por haberme invitado y, como siempre, un periodista bien informado y al mismo tiempo con una metodología que hace que las neuronas de uno funcionen en mejor forma. Muchas gracias. Gracias. El doctor Nelson Ávila es el candidato del Partido Innovación y Unidad Pino para este proceso electoral. Ha estado con nosotros en este podcast en el radar de Radio América. Gracias a todos por acompañarnos y los invito para el próximo episodio. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube Podcasts y en nuestra página web www.radioamerica.hn.